That's my brother. Oh, you know what? I don't need your brother telling me my job and what we need to do. El 12 de junio de 2020, Deja Murphy, conductora de Amazon, condujo por casi 1 kilómetro en Lowell, Indiana, para entregar un paquete. El dueño de la propiedad, Kit Miller, condujo tras ella y utilizó su camión para bloquear el camino de entrada, impidiéndole salir de la propiedad. Después, el señor Miller se dirigió hacia el vehículo de reparto de la señora Murphy, intentó abrir la puerta y le ordenó que saliera y le mostrara su carnet de conducir. La señora Murphy llamó al 911 para pedir ayuda y el oficial John Marshall de la estación del alguacil del condado de Lake respondió a su llamada. I'm going to get her information, I'm going to do a report, and we're going to go about our day. I'm going to get my wallet from my office. Huh? No, you're not. You're going to just give me your name and information. Oh, sure. I'm not spending all day with this. This is ridiculous. I asked, and we have since put cameras up. I just said, what's your last name? Miller, M-I-L-L-E-R. Get in your truck. Get in your driveway. Please pull forward. Can I do anything to Please pull forward. I can't ask a question. We're done. I can't. You're blocking her. On my property. On my property, It's called criminal confinement. Okay. I'm just asking, can I fill out a police report? That's what I'm doing right now. Thank you. That was my only question. Now. Thank you. Appreciate it. If you have a problem, call Amazon. Nope. Pull forward. I honestly have Pull forward. There's plenty of times, places to call Amazon. And if they're speeding on the regular road, then we can do something. Private property, we can't do nothing about it. El oficial Marshall alega que debido a que la señora Murphy se encontraba en propiedad privada en el momento de su presunto exceso de velocidad, no tiene autoridad para tomar ninguna acción contra ella. Las leyes de tránsito como el exceso de velocidad a menudo no pueden aplicarse en una propiedad privada debido a su limitada aplicabilidad. Por ejemplo, los artículos 19-21-5-1 y 9-21-5-2 del Código de Indiana describen las leyes de exceso de velocidad del Estado, estableciendo que, cito, una persona no puede conducir un vehículo en una carretera a una velocidad superior a la razonable y prudente conforme a las condiciones, y que una persona no puede conducir un vehículo en una carretera a una velocidad superior a los límites máximos, que se encuentran en el artículo 9-13-2-49 del Código de Indiana, que establece que un camino de entrada es, cito, un camino o lugar de propiedad privada que se utiliza para el desplazamiento vehicular del propietario y de quienes tienen permiso expreso o implícito del propietario, pero no por otras personas. Está claro que el camino de entrada del señor Miller no se considera una carretera según la legislación de Indiana. Por lo tanto, la señora Murphy no podría ser acusada de exceso de velocidad por viajar rápidamente al entrar en su casa. El oficial Marshall no podía tomar ninguna medida para abordar el supuesto exceso de velocidad de la señora Murphy. I need your license. Because you called the police, he called the police, and I'm called here. That's why I need your information. That's all the information I need. And he's upset because you were speeding. I told him he couldn't do what he's doing. And you're going to go on your way, and if you have any issues, you and your company can stop delivering here. Okay. How's that? He came to my door. That's what bothered me. He came to my door, opened the door, told me to get the hell out my door, out the car. Okay. That's exactly what he told me. Okay. No excuse for what he's doing, and I'm upset with him, not you. Okay, just making sure. No, I'm not upset with you. Like, I didn't do anything. I even asked him, can you... Ma'am, I'm not upset with you whatsoever. I'm upset with him because what he's doing is... I can't explain it. Tell him you do want to press charges. I do want, because that's harassment. You know what? Let's stop. Okay. We're going to do a report, and we're going to go about our day. It's harassment, though. Everything's everything. You know what? That's harassment. There'll be a report on file. Aunque la señora Murphy le dice al agente Marshall que le gustaría presentar cargos contra el señor Miller por acoso, la conducta del señor Miller no se consideraría acoso según la legislación de Indiana. Según el artículo 35-45-2-2 del Código de Indiana, el delito de acoso se produce cuando, cito, una persona con intención de acosar, molestar o alarmar a otra persona, pero sin intención de comunicación legítima, realiza una llamada telefónica, se produzca o no una conversación, se comunica con una persona por telégrafo, correo u otra forma de comunicación escrita, transmita un mensaje obsceno o palabras indecentes u ofensivas en un canal de radio de servicio ciudadano o utilice una red informática u otra forma de comunicación electrónica para comunicarse con una persona o transmita un mensaje obsceno o palabras indecentes u ofensivas a una persona.
Dado que según esta definición el acoso no puede ocurrir personalmente, el señor Miller no podría ser condenado por acosar a la señora Murphy. Sin embargo, su conducta podría dar lugar a condenas por varios otros delitos, incluido el delito de privación de la libertad. Según el artículo 35-42-3-3 del Código de Indiana, cito, una persona que a sabiendas o intencionadamente priva de su libertad a otra persona sin el consentimiento de la otra persona comete el delito de privación de la libertad. Y los tribunales han concluido que impedir que un individuo abandone un lugar puede constituir privación de libertad. El señor Miller también podría ser condenado por el delito de intimidación, que según el artículo 35-45-2-1 del Código de Indiana, se produce cuando un individuo comunica una amenaza con una de varias intenciones ilícitas, entre ellas que otra persona sea sometida al temor de represalias por un acto ilícito anterior o de provocar la evacuación de un vehículo. Yeah, I want the case number too. Get his badge number and his It'll be on the report, sir. What's your name? It'll be on the report. It's Marshall. Marshall? Okay. And tell your friend on the phone I'm That's not my upset friend. with you. That's my brother. I'll That's my brother. you know what? You know where everything's going on? That's the only reason why I'm Everyone's fine. We're here. I don't need your brother telling me my job and what we need to do. All right, ma'am. There's the case number. Go ahead and the report will be on file. And go around our squad cars and go on out. Okay? Have a good day. Report's on file. I'm gonna try and get in touch with Amazon. And hopefully there's no charges for you doing what you did. Because she wants to press charges. I'm okay with that. Well, that's fine. You know, We'll be the detective bureau. In the future, don't do it. Because we're racing all the way over here. I did Over tell this? her it wasn't an emergency. It is an emergency. When you're barricading someone from doing what they need to do or leaving, how about I barricade you? You'd be pretty upset. If I told you couldn't go somewhere and I wasn't a cop, and I barricaded you in If I knew I did wrong, If you drove somewhere silly and did something silly, and I barricade you in and tell you can't leave, whether it's at Walmart, supermarket, wherever, private drive, you'd be pretty hot. Even if you did wrong, you don't do that. If you wanted to call and make a complaint to us, pull in your driveway, call. We'll make a complaint. But you don't do I just need to call you and give you a plate number? No, the plate number, it's on private property, for one. If you want to call and complain about it, That's what I'm asking. How would I do it the right way? basically it's private property. Okay. I can't enforce the speed, Okay. okay, on your We property. can. Reckless endangerment. None of it matters. It's on my driveway. El señor Miller pregunta si la policía podría responder si la señora Murphy estuviera cometiendo imprudencia criminal. Según el artículo 35-42-2-2 del Código de Indiana, cito, una persona que imprudentemente, a sabiendas o intencionadamente realiza un acto que crea un riesgo sustancial de lesiones corporales a otra persona, comete imprudencia criminal. Es muy poco probable que el simple hecho de conducir rápido por una calzada se considere imprudencia criminal. Sin embargo, en el caso de que alguien cometiera imprudencia criminal u otro delito penal en una propiedad privada, la policía estaría generalmente facultada para hacer cumplir la ley y detener el infractor, porque a diferencia de las normas de tránsito, las infracciones penales son ilegales con independencia de que se produzcan en una propiedad privada o pública. Aunque las leyes de Indiana sobre exceso de velocidad no se aplican a los accesos privados, si la señora Murphy hubiera infringido alguna de las leyes penales del estado, la policía podría hacerlas cumplir. It's on your driveway, it's private property. Okay. If she hits you, that's one thing. I'm off the county road though. It doesn't matter. It's still an accident on private property. We still have to handle it. So quit trying to go around everything I'm trying to tell you with different scenarios. One way or another, it's, We just keep asking these people to slow down. well, slow they're down. not. So then you better figure out something else if you want them to slow down, because it's your property. You're the one with a half-mile long driveway. And two of us are racing here, speeding, so we can take care of business over this. Okay. When you have Amazon, you can call, or you could call and complain to us. And we could possibly follow through with Amazon. But at the end of the day, it is private property. There is plenty of numbers for Amazon, clearly. Yeah.
Una vez que terminó de hablar con la señora Murphy y el señor Miller, el oficial Marshall se fue sin hacer ningún arresto ni emitir ninguna multa. Después del incidente, la señora Murphy contrató a un abogado y presentó una carta exigiendo que los fiscales del condado de Lake acusaran penalmente al señor Miller. El 4 de agosto de 2020, el señor Miller fue acusado en el Tribunal Superior del Condado de Lake del delito de privación de la libertad con uso de un vehículo, privación de la libertad básica e intimidación. A la fecha de este episodio, los cargos siguen pendientes. La señora Murphy y su abogado también han alegado que el agente Marshall debería haber detenido inmediatamente al señor Miller. Sin embargo, John Kopak, abogado del departamento del sheriff del condado de Lake, llevó a cabo una investigación interna y se determinó que el agente Marshall no había incurrido en una conducta indebida. No está claro si la señora Murphy tiene la intención de iniciar acciones legales contra el agente Marshall, el departamento o el señor Miller. En general, el agente Marshall obtiene una C porque aunque se mantuvo dentro de los límites de su autoridad durante toda la interacción, restó importancia de manera flagrante a la gravedad de los reclamos de la señora Murphy. Se negó a detener al señor Miller a pesar de tener pruebas claras de que había cometido un delito y mantuvo una actitud relativamente hostil y de confrontación con todas las personas implicadas en el encuentro. A los pocos minutos de llegar al lugar de los hechos, el agente Marshall llegó a la conclusión de que había pruebas suficientes para detener al señor Miller por el delito de privación de la libertad, pero en lugar de cumplir con su deber legal, optó por dar al señor Miller una charla severa en lugar de arrestarlo. Aunque los agentes gozan de un grado considerable de discrecionalidad a la hora de efectuar un arresto, su negativa a detener al señor Miller después de que la señora Murphy dejara muy en claro que quería presentar cargos fue poco menos que profesional. Y es difícil discernir su razonamiento cuando su lógica se basaba en eufemismos anecdóticos como todo es todo y no puedo explicarlo. Ahora bien, en última instancia, el señor Miller fue detenido, pero la negativa del agente Marshall a cumplir con su deber en el lugar de los hechos hizo que la señora Murphy se viera obligada a contratar un abogado para garantizar que se hiciera justicia. Los ciudadanos nunca deberían verse obligados a contratar un representante legal porque un miembro de las fuerzas del orden se niegue a tomar medidas legales, especialmente cuando las pruebas del presunto delito fueron presenciadas personalmente por el agente que se acercó al lugar. El señor Miller obtiene una F por no ponerse en contacto con las autoridades competentes antes de actuar contra la señora Murphy, por detener a la señora Murphy sin la autoridad legal para hacerlo y por malgastar el tiempo y los recursos de la ciudad para resolver un asunto que en gran medida era de naturaleza civil. El señor Miller mencionó en múltiples ocasiones que ha tenido continuos problemas con conductores que circulan a gran velocidad por su propiedad privada, lo que significa que ha tenido múltiples ocasiones de abordar el problema sin recurrir a la detención ilegal de presuntos infractores. Como sugirió el agente Marshall, el señor Miller podría haber colocado reductores de velocidad a lo largo de su entrada, ponerse en contacto con la empresa en cuestión para convenir las entregas o simplemente pedir a la señora Murphy que redujera la velocidad cuando hiciera las entregas en su casa, pero en lugar de ello optó por tomar justicia por mano propia y probablemente cometió varios delitos en el proceso. La señora Murphy obtiene una A+ por mantener la calma y la serenidad a pesar de haber sido detenida ilegalmente por el señor Miller, por llamar inmediatamente al 911 para pedir ayuda, en lugar de recurrir a la resistencia física o a la violencia y continuar con las acciones legales adecuadas. Del video se desprende claramente que la señora Murphy tenía una denuncia penal legítima contra el señor Miller, y a pesar de la actitud condescendiente del agente Marshall, logró mantener sus emociones bajo control y hacer lo necesario para resolver temporalmente el asunto. Intentar hacer justicia en la calle rara vez produce resultados positivos, y la señora Murphy hizo un trabajo fantástico al reservar sus quejas para el lugar adecuado. Era relativamente evidente que el agente Marshall no tenía intención de detener al señor Miller, pero eso no disuadió a la señora Murphy de reconocer que la conducta del señor Miller era ilegal y de tomar las medidas oportunas contra él y contra el agente Marshall.